Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. 7:39 en la mañana. El día viernes comenté el tema que va a ser materia de la siguiente entrevista. Durante 2 años, 5 meses, los procesados, varios de los procesados, por el caso de supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR durante el contexto de la pandemia acá en Quito. Entre ellos, el exalcalde metropolitano Jorge Yunda utilizaron grillete electrónico. Termina siendo una medida excepcional. A mí no me parece normal el tiempo transcurrido. 2 años, 5 meses de un proceso que ha estado marcado por los tropiezos, que ha estado marcado por una recusación. La defensa del exalcalde Jorge Yunda recusó al juez Fabián Favara Gallardo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esa recusación se demoró en resolver. Luego vino la campaña, Yunda como candidato, pasó la campaña, el proceso no se ha activado. Finalmente, la semana anterior, el jueves, se tomó una decisión, pese a la oposición de la Fiscalía, y es el retiro del grillete electrónico para los procesados que tenían ese dispositivo, entre ellos el exalcalde Yunda, la exsecretaria de Salud Jimena Barca, la excoordinadora de Salud Linda Guamán, entre otros. El caso de Linda Guamán es particularmente llamativo, lo comenté el día viernes. Ella tuvo un peregrinaje durante su embarazo. Finalmente le autorizaron que se retire el grillete para poder alumbrar. Después le volvieron a poner, pero resulta que no podía atender a su guagua. Un problema, realmente terrible. Y siempre cuestionar el hecho de que la justicia que tarda no es justicia, y que lamentablemente aquí hay casos sobre los cuales hay mucho apuro, pero hay otros, evidentemente, en los que termina siendo una agonía para quienes están siendo procesados. Al final la justicia tiene que resolver, que resuelva en derecho, porque resuelva rápido. Pero hay casos que siguen ahí y este es uno de ellos. Entramos en materia con la doctora María Dolores Miño. Ella es parte del Observatorio de Derechos y Justicia y es abogada de Linda Guamán, una de las abogadas de Linda Guamán. Doctora María Dolores Miño, bienvenida, buen día. Si puede activar el micrófono. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Belkis, también un saludo cordial para usted. Bienvenida. Gracias, doctora. A ver, ¿cómo es que 2 años, 5 meses después decidieron en la Corte cambiar la medida alternativa a la prisión preventiva y sustituir el uso del grillete por la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Fabricio, creo que es importante el recuento que usted acaba de hacer, porque eso nos permite evaluar algunos temas alrededor del caso y alrededor de las medidas en específico. Originalmente, hace 2 años y más, cuando inicia el caso y se vinculan algunas personas, incluyendo a mi cliente Linda Guamán, se ponen estas medidas alternativas a la prisión preventiva, que siempre tienen como objetivo preservar la integridad del proceso y evitar que los procesados se fuguen. Eso es básicamente la idea de estas medidas. Estas medidas tienen que estar siempre otorgadas y mantenidas bajo un espectro y un estándar de proporcionalidad y necesidad. Esto es lo primero. Luego, han transcurrido 2 años, como usted adecuadamente dijo, de atropellos y sobre todo de dilaciones que en este punto y para nuestro equipo de defensa técnica empiezan a exceder cualquier noción de plazo razonable. Recordemos que una vez que se recusa el juez Favara, se decide la reconfiguración del tribunal para que un nuevo tribunal pueda nuevamente conocer todo lo que ya se había practicado y ya se había actuado en la etapa de juicio. Llegamos hasta la primera etapa de juicio, donde además de las defensas técnicas les fue bastante bien. Hubo por parte de la Fiscalía bastantes inconsistencias en la parte de las pruebas que presentaban, no eran sólidas, pero además se notaba que había discordancias. Entonces, el primer perjuicio está en el desperdicio, digamos, de una actuación en las primeras instancias del proceso que había sido bastante favorable para todos los procesados. Y después de que se recusa el juez Favara, se demora en configurarse un nuevo tribunal.
Y en este tiempo, cuando Linda Guamán estaba ya en estado de embarazo, nosotros como defensa técnica veníamos insistiendo en la revisión de medidas. ¿Por qué insistíamos en la revisión de medidas? Porque entendíamos dos cosas. La primera es que creo que no hace falta tanta explicación para que entendamos que una mujer que está embarazada, con todos los cambios físicos, incluso también emocionales que supone traer vida al mundo, no puede estar con un grillete, sobre todo cuando ya ha demostrado durante 2 años que tiene suficiente arraigo aquí en Ecuador y que además venía cumpliendo la otra medida de manera suficientemente diligente. La segunda medida que se les impuso era la presentación periódica en la Corte Provincial y eso lo venía haciendo. Estaba demostrando que ella podía seguir cumpliendo con esto sin la gravosidad que supone tener un grillete. Porque además el grillete no es una pulsera ni un reloj que uno tiene aquí sin ningún tipo de estorbo. Si quisiera contarlo, es algo que para quien lo lleva es una molestia. Y no digo que no se tenga que poner en ciertos casos, pero cierto siempre implica un nivel de molestia. Por ejemplo, si la persona sale fuera de su casa, tiene que estar pendiente de que el grillete no se descargue. Si es que el grillete se descarga, eso podría generar una alarma aparte de las autoridades, entonces recibe llamadas todo el tiempo por parte de las autoridades del SNAI, lo cual también es una molestia. En el caso de Linda Guamán, ya con el bebé nacido, cuando todavía antes del viernes, pasaban cosas extrañas como que este grillete empezaba a sonar de madrugada con sonidos telefónicos. Era una cosa súper rara, pero yo me imagino que es por el desprolijo manejo de los dispositivos electrónicos por parte del SNAI. Ese no es el sonido original, digamos, del dispositivo. No, se escuchaba como que fuera una intercepción de una llamada telefónica, una cosa súper extraña. Uh-huh. Pero eso, imagínese, Belkis, usted en la madrugada con un niño recién nacido, o sea, encima más hay un manejo desprolijo de los grilletes por parte del SNAI, porque el grillete no debería sonar, entonces es como un poco extraño que empiece a sonar en las horas de madrugada y replicando sonidos de teléfono, o sea, estas son las cosas absurdas que Linda y otros procesados han tenido que pasar. Entonces, hace un par de meses, ante la falta de respuesta de la Corte Provincial con respecto a la solicitud de revisión de medidas, a pretexto de que no se había conformado un nuevo tribunal, etcétera, algo que no es para nada justificable ni atribuible ciertamente a los procesados, presentamos una acción de habeas corpus. Y la idea del habeas corpus era suplir la falta de respuesta de la Corte Provincial y lograr que se revise la medida a la luz de el pronto alumbramiento que iba a tener Linda Guamán. Efectivamente, ese habeas corpus se ganó. Había riesgos médicos, Linda tenía que someterse a una cesárea y había riesgos médicos con ciertos artefactos que tenían que usarse en el quirófano. Se le otorgó el habeas corpus, pero se ordenó que ella apenas se le dé de alta, se vuelva a poner el grillete. Y esto era absurdo y además constituyó, a nuestro criterio, una falta de motivación por parte del juez o el Tribunal Constitucional en ese caso, porque lo que nosotros habíamos pedido en ese caso es algo que ya se hizo finalmente el día viernes. Habíamos pedido que se revise la idoneidad y la necesidad de la medida. Es decir, que a la luz de los hechos del caso, tomando en cuenta que Linda Guamán es una mujer que acaba de dar a luz, que está con un bebé recién nacido, que tiene un trabajo aquí estable en una casa de estudios, que se ha venido presentando de manera rigurosa, periódicamente ha cumplido con estas presentaciones periódicas, sí, ante todo esto sigue siendo necesario que porte un grillete. En la decisión del habeas corpus, en primera y segunda instancia, este análisis ni siquiera se hizo. Lo cual es súper grave porque finalmente una medida que ataca la libertad ambulatoria tiene que ser siempre susceptible de revisión en cuanto a su necesidad. Ya no era necesario mantener el grillete y a nosotros como defensa técnica nos congratula que finalmente la propia Corte Provincial, asumiendo las competencias que le corresponden, además porque al juez constitucional no le corresponde hacer esta revisión de medidas, finalmente haya realizado el análisis de la necesidad y la proporcionalidad de la medida a la luz de el evidente cumplimiento con las medidas de presentación que han demostrado varios de los procesados, pero además tomando en cuenta algo que es fundamental, que es que esta medida es una medida que tendría que ser, como su nombre lo indica, son de carácter preventivo.
Una medida que es de carácter preventivo no puede extenderse por mucho tiempo y aquí tenemos que vamos más de 2 años como defensas técnicas y los procesados también, esperando que se reanude un proceso que, como Fabricio bien dijo, no observa la celeridad de otros procesos, porque en este caso ni siquiera hay el interés de reanudar las audiencias, a pesar de que, como digo, nos tocará empezar el proceso nuevamente desde cero. No hay visos de que vuelva a reanudarse o que se reanude desde cero las audiencias. María Dolores. Entonces esto implicaría que hay personas que van a tener que permanecer con esta medida de manera indefinida. Precisamente a propósito de esto que acaba de señalar, nada más para clarificar en qué momento del proceso nos encontramos, porque lo que ocurrió días atrás en efecto fue una revisión de estas medidas cautelares. Está estancado, nos dice, pero ¿en qué etapa nos encontramos? Recuerde, Belkis, que en septiembre de hace 2 años ya se inició el proceso, la audiencia, digamos, la audiencia de juicio, la audiencia oral. ¿Qué pasó? Tuvimos un par de meses de audiencia oral, donde se empezaron a practicar las pruebas, tanto por parte de Fiscalía en primer lugar, y con las defensas técnicas que de alguna manera trataban de refutar o contradecir esas pruebas. Y toda esta primera etapa, digamos, se anula el momento en que se concede la recusación contra el juez Favara. Había la posibilidad de que aquello no ocurra, pero finalmente la decisión fue que ante esto tenía que conformarse un nuevo tribunal y que este tribunal tendría que, foja cero, volver a ver toda esta primera etapa, que fue la etapa de presentación de pruebas por parte de Fiscalía. Entonces, al momento, para que la audiencia nos entienda en términos muy sencillos, estamos como si nunca hubiera habido un inicio de la audiencia de juicio en primer lugar. O sea, es como que no existiera el juicio en este momento. Exactamente. Entonces tenemos a personas engrilletadas por 2 años sin siquiera visos de una audiencia de juicio. Pero es una barbaridad, lo que está diciendo es una barbaridad. 2 años, 5 meses con gente con grillete, y usted nos dice que en este momento la etapa del juicio es como que no existiera nada. Exactamente, porque para todos los efectos queda nulitada con la conformación de un nuevo tribunal que tendría que conocer, como digo, todo de foja cero. Y no hay fecha todavía para que se conozca. No hay fecha que se conozca y, como digo, la demora, parte de la demora en la revisión de las medidas fue precisamente porque este tribunal no lograba conformarse. Finalmente termina conformándose, también daba largas a las peticiones de revisión de las medidas que nosotros habíamos venido planteando. Y claro, lo que pasa es que el habeas corpus que nosotros presentamos y que ganamos, parte de la orden del tribunal en la decisión esta del habeas corpus fue que al juez que le corresponde, que es el juez de garantías, el juez penal, en este caso de la Corte Provincial, el Tribunal Penal de la Corte Provincial, cumpla con su función de revisar estas medidas. A ellos son a los que les corresponde. Entonces, ya como el juez provincial un poco le ordena, casi que a la cansada tiene que el Tribunal Provincial conocer las medidas que habíamos solicitado nosotros como defensa técnica, pero que también lo habían solicitado otras defensas técnicas. Entonces, casi como digo, esforzado, pero sobre eso y para que la audiencia entienda 2 cosas. El tema de el retiro o la remoción de los aparatos de disposición, de los dispositivos electrónicos de seguridad, no quiere decir de ninguna manera que hay una decisión con respecto a la inocencia o culpabilidad de ninguno de los procesados. Lo único que se dijo ahí es desproporcional que una persona lleve este dispositivo con toda la carga que implica por 2 años cuando no hay visos de reanudar la audiencia. Correcto. En primer lugar. Y en segundo lugar, esta decisión de ninguna manera supone fijar o adelantar de ninguna manera la etapa de juicio que, como digo, fue nulitada por efecto de la recusación. Correcto, María Dolores. Al inicio de esta entrevista usted hacía referencia a la actuación de la Fiscalía y hablaba de inconsistencias y discordancias. ¿Usted se ratifica en lo señalado ya en el 2021 respecto de que el trabajo de la Fiscalía no ha sido técnico y que existe desconocimiento del área científica? Sí, ciertamente esto es algo que nosotros lo defendemos como defensa técnica, y es que cuando se monta un caso que versa o que gira alrededor de la calidad de un medicamento, que es un cuestionamiento muy válido a propósito,
esos cuestionamientos tienen que estar respaldados con criterio científico y a la luz de ciertas normas vigentes en el país. En este caso, si es que el problema efectivamente giraba alrededor de la calidad de las pruebas, esa falta de calidad que se alegaba tenía que probarse de alguna manera. Y en el caso este que nos ocupa, nosotros hemos venido sosteniendo que, en primer lugar, la primera falsedad es decir que se trataban de pruebas chimbas o pruebas que tuvieran una calidad deficiente, cuando en realidad lo que ocurría es que estas eran unas pruebas tipo PCR con una modalidad de detección distinta, que no es lo mismo. Y que si uno ve los términos del contrato que decía pruebas PCR o similares, pues una prueba PCR con una modalidad distinta de detección entraba perfectamente dentro de esta descripción del contrato de la adquisición de pruebas PCR o similares. Entonces, la discusión que tenía que ser muy técnica, porque lo que se tiene que discutir y se tendrá que volver a discutir eventualmente es qué se entiende por pruebas PCR o similares, por un lado, y por otro lado, si es que esta prueba que adquirió, las pruebas LAMP que adquirió el municipio, entraban dentro de la categoría PCR similares. Nosotros sostenemos que sí, pero además que las pruebas han demostrado a nivel internacional, porque estas pruebas tienen y cuentan con registros de entidades de laboratorios de alta vigilancia, cuentan con estos criterios de calidad que exige la ARSA para dar un registro. No es como otros medicamentos que circulan en el mercado y que se adquieren por distintas entidades públicas, que son medicamentos que entran con registro del ARSA sin mostrar estos certificados de alta vigilancia. Esto sí pasa en el país, pero esto no es el caso de las pruebas LAMP. Entonces, para llegar a esas conclusiones se requiere de un rigor técnico bastante elevado, y en ese momento Fiscalía demostró que no tenía, más allá de un paper académico de una universidad que no tiene acreditación para ello, trataba de desbaratar la idea de que las pruebas, si bien no eran PCR tradicionales, digamos, eran pruebas que servían y que de hecho sirvieron para su propósito durante los tiempos del COVID. Pero digamos, ahí había una discusión respecto de los términos de referencia, que esas pruebas LAMP fueron traídas como si fuesen pruebas PCR y que por eso se activó la figura de peculado, doctora. Sí, efectivamente, Fabricio, si usted revisa el contrato, lo que dice es que se deberían adquirir pruebas PCR o similares. Estas pruebas son pruebas de detección molecular que son idénticas a la detección molecular PCR, pero la forma de detección es distinta, es a través de sistemas de luz, por eso se llaman pruebas LAMP. Pero si es que el contrato decía PCR o similares, entonces todas las pruebas que tienen un sistema de detección PCR, independientemente si se lo detecta por calor, por luz, por cualquier otro sistema, tendrían que entrar por lógica en esa categoría. Entonces, en realidad estamos frente a pruebas PCR, pero pruebas PCR cuyo mecanismo de detección era diferente que las pruebas tradicionales. Pero eso que usted está señalando, porque en el sector público usted sabe que hay unos términos de referencia de cumplimiento obligatorio. Esta explicación que usted está señalando, doctora, ¿consta en los términos de referencia o hay alguna diferencia que provoca todo este caso? Sí, efectivamente, en el contrato, como digo, se establece que tienen que ser pruebas PCR o similares. Entonces, cuando uno lee pruebas PCR o similares, lo que quiere decir es que podían ser las pruebas PCR tradicionales u otras pruebas que tengan similares características como fueron estas. Entonces, en realidad no hay ningún incumplimiento del contrato aquí. O sea, el contrato se cumplió. Se cumplió. ¿Y por qué empieza ya? Si es así, entonces, ¿cuál es el argumento que provoca la génesis de este caso que, como usted bien lo ha notado en esta entrevista, estamos en una etapa en la que parecería que no hay nada, que no hay juicio, pero hay un proceso? Hay un proceso, hay una etapa de juicio que está pendiente de abrirse, y no voy a decir reabrirse porque para efectos legales todo lo que se actuó anteriormente para efectos jurídicos no existe. En este momento lo que se discute o el argumento de la Fiscalía es que estas pruebas, al ser PCR LAMP, porque en las descripciones, incluso en los catálogos de las pruebas dice PCR LAMP, no satisfacerían los criterios de compra. Pero
como digo, el contrato dice otra cosa, dice pruebas PCR similares. Entonces, el argumento es que se compró otra cosa distinta a lo que estaba en el contrato, que nosotros sostenemos que no es, y ahí está el expediente judicial para que quien le interese pueda revisarlo y pueda verificar que efectivamente estábamos frente a pruebas de detección tipo PCR, que el sistema de detección de estas pruebas era distinto al sistema tradicional que habitualmente se usaba, que ese sistema de detección distinta no evita ni impide que sigan siendo pruebas de detección de polimerasa, la P es por polimerasa, ambas pruebas tienen sistemas de detección a través de la utilización de la polimerasa, por lo tanto cumplen con la calidad PCR y que además la calidad en realidad no está en controversia. La calidad o la efectividad de las pruebas no está en controversia. Lo que estaba en controversia es si era o no era PCR, y era una prueba PCR que utilizaba polimerasa a través de un sistema distinto que era la detección por luz. Y aquí, por ejemplo, nuestro oyente Carmita Aliaga, quien envió un abrazo, me tiene la gentileza de explicarme. Dice, no son términos de referencia, se usa para servicios, son especificaciones técnicas, que es lo que se aplica en este caso. Y este tema que usted dice, de la polimerasa, ¿no termina eso de alguna manera yendo en contraposición a las especificaciones técnicas que motivaron la compra de estas pruebas, doctora? Es que en realidad no, Fabricio, porque posiblemente podríamos discutir si es que esas especificaciones estaban bien redactadas. Pero si es que uno ve las especificaciones y el contrato, uno va a ver que en realidad lo que se pedía eran pruebas de detección a partir de polimerasa, es decir, pruebas PCR, y eso fue efectivamente lo que se compró. Más allá de que estas pruebas se llamen LAMP, porque esta enzima de la polimerasa se activa a través de un sistema de luz. Ambas pruebas utilizan esta enzima polimerasa como mecanismo de detección. Y entonces, en la medida de que haya polimerasa, es una prueba PCR, entonces eso fue lo que se adquirió. Yo le pregunto a usted, si en este caso se encuentra en esta etapa, ¿esto podría extenderse ad infinitum o qué va a pasar, doctora? Yo creo que ya se ha extendido ad infinitum, se ha extendido más allá de lo que cualquier persona medianamente razonable podría aceptar. Pensemos que hay personas de tercera edad aquí, pensemos que hay padres de familia involucrados, personas que a nuestro criterio han sido injustamente procesados en este caso, y que siempre reconociendo que es importante y que es válido que ante sospechas de actos de corrupción la Fiscalía y los operadores de justicia actúen de manera diligente. Esa diligencia también tiene que pasar por impulsar de manera oportuna estos procesos de cara a que no queden suspensos de manera indefinida como este. Entonces, imagínense usted, Fabricio, hay padres de familia, por ejemplo, que además de que estaban engrilletados hasta hace poco, de todas maneras, padres de familia que tienen hijos, que en el mismo caso de Linda Guamán, que es una académica, que a veces le invitan a foros, por ejemplo, internacionales, donde ella podría incluso representar al país con su elevado conocimiento en el ámbito de la ciencia. Son 13 personas que tienen su vida paralizada. María Dolores. Porque no hay intención de retomar el proceso. Y en ese caso, creo que como defensa técnica lo que nosotros diríamos es, obviamente, si es que Fiscalía considera que hay un acto de corrupción, pues tiene que investigarse ciertamente, pero hay tiempos y hay plazos para hacerlo sin comprometer de manera enorme el proyecto de vida de todas estas personas que están en el medio de este proceso. Lo último de mi parte, María Dolores, ¿no hay ninguna acción que como defensas puedan interponer al respecto? En este momento no, porque además Belkis recuerde que la Corte Constitucional ya ha establecido varios candados y límites a la aplicación del habeas corpus. Una de las primeras cosas importantes es que si es que se quiere revisar la idoneidad de la privación de libertad, por ejemplo, la medida de presentación periódica le corresponde al juez de lo penal que está conociendo el caso. Y hay otras, a los jueces de lo penal, perdón. Y en realidad no hay un mecanismo para agilitar el proceso. Lo que hay podría ser quizás pensar en sanciones que se presentarían, por ejemplo, ante el Consejo de la Judicatura por inadecuada administración de justicia. Eventualmente se podría activar un proceso contencioso administrativo contra el Estado por demora injustificada en la administración de justicia, pero nada de esto es una medida que a mí me permita o que le exija al tribunal activar el proceso de manera oportuna. Básicamente estamos a merced de que el tribunal decida configurarse y decida volver a llamar a juicio en este caso. ¿Y eso cuándo va a pasar? Nosotros no quisiéramos saber, Fabricio, pero esto
es algo que nos genera incertidumbre. Imagínense si a nosotros como defensas técnicas, ¿qué podremos decir de los que están procesados? Es una barbaridad. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio y Belkis. Que tengan un lindo día. Gracias a María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia y además una de las abogadas que patrocina la defensa de la doctora Linda Guamán. Acá, por ejemplo, me escribe una persona y me dice que en mi cuenta Twitter defendía a Linda Guamán. Cuando le conviene dice no es tibio este periodista. Pensé que no entienden, o sea, de verdad. Un cursito de lectura comprensiva. Una cosa es cuestionar o defender procesos. Otra cosa es decir que fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable o inocente. Y a mí no me parece normal que haya personas que durante 2 años, 5 meses hayan tenido grilletes sin que termine el proceso. ¿Ya? De eso se trata. Se trata de que debemos aspirar a que el país tenga una justicia medianamente diligente. Que no solamente para los casos que le conviene al poder político de turno sean rapiditos. O si no le conviene, los oculten, ¿ya? Y los metan debajo de la alfombra. Se trata de que debemos aspirar a que nos miran a todos con la misma vara, que los investiguen a todos de la misma manera, que se aplique el debido proceso de la misma forma y que rápidamente se resuelva, como yo decía en la primera parte del noticiero. Si no se trata de establecer si alguien es culpable o inocente, se trata de que los procesos tienen que ser ágiles. A mí no me parece normal que un juicio dure 3 años, 2 años y medio, que 2 años y medio estén personas con grillete sin saber qué mismo va a pasar. Si son culpables, bueno, que se establezca en derecho, con base en la acusación de la Fiscalía, las pruebas, con base en el proceso que lleva adelante un juez. Y a mí no me parece normal eso. Ese era mi comentario respecto a la doctora Guamán, que además su caso termina siendo muy particular porque ella estaba embarazada. Y conozco el caso de Linda Guamán, hizo un peregrinaje para que pueda alumbrar sin el grillete, para que pueda dar a luz sin el grillete. Son cosas que lamentablemente no entienden algunos. Yo por eso digo, cada quien entiende lo que quiere y cómo quiere. Lo mismo me dijeron el otro día sobre el caso Gabela. Los unos y los otros me atacaron. Y hay un poco aquí de investigadores y de Sherlock Holmes que ya resolvieron el caso Gabela. Pues que es increíble. Deberían trabajar en la policía o en la fiscalía. Pues son unos genios y ya resolvieron el caso Gabela. Entonces los que defienden al correísmo me atacan, los que son antipáticos con el correísmo igualmente me atacan. Cada quien entiende lo que quiere entender. Así de simple. 8:06, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.